En la clase anterior estudiamos las características y propiedades de la estructura helicoidal, que es la estructura secundaria más común que se encuentra en las proteínas, y vimos la hélice alfa y la hélice de colágeno. En esta clase vamos a estudiar específicamente los otros dos tipos de estructura secundaria que se reconocen fácilmente en una proteína y que son el plegamiento beta y los giros beta. Y veremos también cómo estos elementos de estructura secundaria son capaces de combinarse a distancia, generando estructuras repetitivas que se conocen como estructuras supersecundarias. En esta clase también me gustaría introducirlos en algo que rompió un gran paradigma que hubo en la biología estructural, y son las proteínas intrínsecamente desordenadas. Bueno, comencemos nuestra clase con esta imagen que me gusta mucho para introducirlos en la estructura beta. Como sabrán, la estructura beta, tal como la conocemos ahora, fue también descrita por Linus Pauling. Y lo que les estoy mostrando acá es nada más y nada menos que la estructura de una inmunoglobulina G, o sea, un anticuerpo. Ustedes no han visto inmunología, pero son proteínas muy abundantes y que constituyen parte de nuestro mecanismo de defensa de nuestro sistema inmunológico. Si lo miran con atención, van a ver que está casi completamente conformada por estructuras beta, y es el típico caso de todas nuestras inmunoglobulinas son el típico caso de estructura beta. Ahora vamos a mirarla un poquito y estudiar un poquito cómo es que se forman estas hojas que ustedes ven en azul y en verde. En el gráfico superior vamos a ver uno de los componentes de esta hoja beta que se denomina, lo van a encontrar en los libros como banda beta, y como pueden intuir fácilmente, es una conformación en la que el esqueleto polipeptídico está prácticamente extendido formando un zigzag. Todos los residuos, lo que es muy típico es que no es una estructura desordenada, forma un zigzag y está extendido, pero todos los residuos presentan respecto al anterior una rotación de 180 grados. Miren con atención el esquema y van a poder ver que en uno el carbono carbonílico apunta hacia atrás y en el aminoácido siguiente apunta hacia adelante. Otra cosa que es muy interesante es que la distancia entre dos aminoácidos adyacentes es de 0,35 nanómetros. Y si recuerdan, en el caso de la hélice, que era una estructura más compacta, la distancia entre dos aminoácidos era de 0,15 nanómetros. Contrariamente, con la disposición de los puentes hidrógenos de una alfa hélice, que eran intrahelicoidales y con el patrón I+4, en las hojas beta, los puentes de hidrógeno se forman entre dos hebras, entre el grupo amino y el carbonilo, de dos bandas o hebras diferentes. Como pueden ver en la imagen inferior, el esqueleto de la cadena polipeptídica forma ese zigzag que ya veíamos que se divisaba en las hebras, pero se lo ve mejor cuando dos o más hebras comienzan a interactuar entre sí para formar la hoja plegada beta o la lámina beta. Típicamente, cada hebra o banda beta está formada por 5 a 10 residuos y se conectan mediante un giro o un lazo a la siguiente hebra. La forma de representarse esquemáticamente de las bandas betas y por lo tanto de la hoja beta es el de una flecha aplanada, con la base de la flecha en el extremo amino y la punta de la flecha en el extremo carboxilo. Cuando las bandas beta tienen el mismo sentido, la lámina beta resultante se denomina paralela, mientras que si las bandas o las hebras tienen sentidos opuestos, la lámina resultante se denomina antiparalela. Cuando las hojas beta son antiparalelas, los puentes hidrógenos que estabilizan la estructura son paralelos entre ellos, y lo pueden ver claramente en la figura de la izquierda. Al lado tenemos la representación de los puentes hidrógenos de la hoja beta paralela, y como pueden ver, los enlaces puente hidrógenos son oblicuos, y en los dos casos las cadenas laterales de los aminoácidos, como se ve en la imagen de la derecha, quedan por encima y por debajo del plano. Ahora lo vamos a ver en una animación que siempre es más fácil
para poder estudiarlo mejor. Aquí tenemos nuestra banda beta. Vamos a ir a un modelo más simple de visualización y tenemos nuestras hebras alineadas para poder establecer los respectivos puentes hidrógeno. Vamos a ver cómo lo hacen. Tenemos tres bandas en este caso, como he dicho, entre 5 y 10 aminoácidos. Aquí tenemos tres. Acá estamos viendo cómo realizan los puentes hidrógenos entre las distintas bandas. Vamos a completar la estructura y las vamos a ver ahora a esta banda beta compuesta. En esta hoja particular, acá vemos en rojo, la de los extremos serían antiparalelas y las del centro paralelas entre sí. Una cuestión muy importante es ver cómo se disponen en una banda las cadenas laterales, como dijimos anteriormente, por arriba y por abajo. Y una cuestión muy interesante es que estas bandas, estas láminas, generalmente presentan formas curvadas. Es muy raro encontrar una hoja beta completamente plana. Y son estructuras bastante rígidas. Lo que era muy importante que visualicen también acá es que normalmente en los libros de texto aparecen como las paralelas por un lado, las estudiamos por un lado, con todo el detalle de cómo se acomodan sus puentes hidrógenos y las antiparalelas por el otro. Pero normalmente en las proteínas que son puramente beta o alfa beta, en una misma lámina pueden coexistir los dos tipos de arreglo. Y esa es una cosa muy interesante que se puede ver en esta animación. Ahora bien, vamos a ver la otra estructura que es muy importante. Es un poquitito, siempre digo que es la cenicienta de la estructura secundaria porque se la nombra poco, se la estudiaba poco y no se le daba mucha importancia. Pero pueden existir proteínas globulares sin alfa hélice, pero no pueden existir proteínas globulares sin giro. Entonces los giros, vamos a estudiarlo un poquitito. Acabamos de ver un giro en la animación anterior en la que es esencial para una estructura beta antiparalela. En general, acá arriba les he puesto giros, codos y lazos. Los giros son hasta 5 aminoácidos y cuando son un poco más grandes ya se les denomina lazos. Les voy a contar muy someramente la descripción de algunos y están muy bien categorizados los distintos tipos de giro. Antes se pensaban que eran parte de esa estructura random o sin estructura o elementos no estructurados que tenía una proteína, pero actualmente ya se conoce que son realmente elementos de estructuras secundarias y la forma que tienen es altamente repetitiva. Bien, los giros betas. Estos son característicos de las hojas beta antiparalelas y se realizan mediante la formación de un puente hidrógeno entre el carbonilo del primer aminoácido, que normalmente se lo llama I también, y el grupo amina, el nitrógeno amínico del aminoácido I+3, que normalmente está compuesta por glicinas y prolinas. ¿Se acuerdan que esos eran habitualmente los dos aminoácidos que no existían en las estructuras alfa ni en las estructuras beta? Bueno, cuando aparece glicina o prolina significa ruptura de estructura alfa, ruptura de estructura beta y comienzo de un giro. Se conocen varios tipos de giros. Están los giros tipo 1. Esto acá les estoy mostrando el giro tipo 1 que podemos encontrar normalmente cualquier tipo de residuo en la posición 1, pero normalmente siempre hay una prolina. Se caracteriza por eso que siempre hay una prolina en posición 3. Hay giros tipo 2, donde la glicina debe estar en posición 2 y casi siempre la prolina en 3 y los de tipo 3 que aparecen solo en las hélices 3,10 alfa. No me interesa que sepan con detalle el tipo y la clasificación de los giros beta, pero sí que los giros son muy importantes para cambiar la dirección y el sentido de la cadena polipeptídica. Si no, una proteína no podría ser globular. ¿Se acuerdan del ejemplo del colágeno? En el colágeno había más de 1000 aminoácidos sin interrupción de ningún giro que le produzca un quiebre. Entonces son el origen de las proteínas fibrosas.
Ahora bien, ahora tenemos el plot de Ramachandran que hemos visto en el video anterior y podemos ver claramente dónde se ubican los ángulos diédricos de las estructuras beta que están en el cuadrante superior. Tienen ángulo phi que hace que todos caigan en el cuadrante superior izquierdo, las hélices alfa donde se ubican y los giros en general en la parte de abajo en el cuadrante inferior derecho. Ahora bien, vamos a ver un poquitito el tema de cómo se combinan las estructuras secundarias para formar esto que les contaba que se llaman estructuras supersecundarias. En general, en todas las proteínas encontramos formas de asociación y de interacción, formas cortas de elementos de estructuras secundarios. Y este motivo se conocen como estructuras supersecundarias. Son patrones que se repiten con regularidad en las proteínas. Por eso se las considera estructura, porque se las ve en muchas estructuras y cumplen una función determinada. Les voy a contar, por ejemplo, la que tenemos a la izquierda, que es el hélice, giro hélice, que es uno de los principales motivos de estructuras secundarias capaces de unirse con el ADN. Se componen de dos hélices unidas por una breve secuencia por un giro y tienen una función muy importante dentro de la biología, ya que son la mayoría de las proteínas que regulan la expresión génica tienen este tipo de estructuras supersecundarias. Luego tenemos, por ejemplo, las manos EF, que están formadas por dos hélices cortas conectadas por un giro y con un átomo de calcio en el medio. Es muy típica de las proteínas que unen calcio. Y el nombre mano EF proviene porque se asemeja a una mano agarrando una pelota, que sería el caso en el que representaría el calcio. Entonces, estas serían dos arreglos, hay muchos más, yo les pongo estos dos como ejemplo, arreglos formados por hélices alfa. Vamos a ver ahora arreglos formados por hojas beta. Tenemos la horquilla beta, que es un motivo estructural muy sencillo y es el que acabamos de ver como ejemplo de giro beta y que tenemos tres tipos distintos y dos corresponden a la unión de beta antiparalela. Y el barril beta, este es muy importante, está formado por muchas hojas betas orientadas de forma antiparalela y que se entrecruzan entre sí dando la especie de canasta o barril. Es muy importante porque muchos canales que se encuentran en la membrana, normalmente la parte central es hidrofóbica y el centro es hidrofílico, y constituyen la organización de muchos canales que se encuentran en las membranas. El tema del barril beta es considerado, está en el límite de ser considerado una estructura supersecundaria y de ser considerado un motivo de plegamiento. Entonces lo vamos a dejar también para verlo en la próxima clase porque, como les digo, hay autores que lo consideran supersecundaria y autores que lo consideran ya directamente un tipo de plegamiento. Y vamos a ver ahora formadas compuesto mixto por hélices y hojas. Tenemos el famoso plegamiento de Rossmann o Rossmann-Fold, que está constituido por hélices alfa que hacen un sándwich con una banda beta. Este es muy frecuente en todas las proteínas como el FAD y el NAD y en todas las proteínas de unión a nucleótidos. Vamos a ver la última parte de la clase, el que ya les había contado, el tema de las proteínas intrínsecamente desordenadas. Estas proteínas, como les dije, rompieron el paradigma de la estructura-función, ya que se pensaba que solamente una proteína podría tener función biológica si tenía un plegamiento más o menos rígido que le confiriera una arquitectura determinada. En el año 1950, ya la espectroscopía Raman mostraba que la caseína, que era una proteína de la leche, no estaba plegada. Entonces, bueno, estaba en contra de lo que se decía en ese momento y su descubrimiento desafió el paradigma clásico de la estructura de las proteínas, que consideraban que una estructura bien definida era imprescindible para que la proteína pudiese desempeñar su función. Estas proteínas intrínsecamente desordenadas tienen una función biológica a pesar de la falta de esta estructura.
Son proteínas que son difícilmente cristalizables, tienen una elevada flexibilidad estructural y les permite obtener diferentes estructuras. Estarían en la parte superior del el famoso embudo que nosotros hacíamos de energía-entropía, o sea, tienen una entropía muy alta y una entalpía muy baja. Esta cualidad les permite adoptar diferentes conformaciones y las hace a estas proteínas multifuncionales. Con esto es una forma de expandir la funcionalidad del genoma, porque un mismo gen puede producir una proteína que, según el ligando con el que se pegue, porque se pueden pegar a DNA, se pueden pegar a otras proteínas, se pueden pegar a membranas biológicas, a ligandos pequeños, comienzan a adoptar una conformación diferente. No nos vamos a detener más en este tipo de proteínas y sí las vamos a estudiar con más profundidad en el segundo cuatrimestre.